51, en el valle entre las sierras de La Ventana y Pillahuincó, se llega a Saldungaray, un pueblo donde el tiempo se detuvo a descansar. Desde el camino se puede ver cómo las cadenas serranas lo abrazan desde que nació. Sus pocos pobladores, dueños de un fuerte arraigo, no saben de apuros ni sobresaltos y solo desean preservar esa paz como estandarte de su identidad. Buena. ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, de visita por Saldungaray. Así es. Un pueblo nada más, un pueblito de la comarca, pero es un lindo pueblo. Saldungaray es hijo de un fortín, es decir, en el año 1862 se instaló sobre las márgenes del río Sauce Grande un fortín militar que después se llamó Pavón, para proteger a los hacendados que se iban instalando sobre las márgenes del río y proteger a Bahía Blanca. Así que esa fue un poco la raíz del fortín. La raíz de este pueblo no es el ferrocarril como la mayoría de los pueblos, sino es el fortín. Es decir, un fortín militar, decía yo en una nota, le dio esperanza de ser. Fortín 1862 y el ferrocarril se libra al servicio público en 1903. Entonces quiere decir que somos fortineros. Pedro Saldungaray compra las tierras donde estuvo asentado el fortín en el año 1879 y se asienta acá en la zona con la familia, como algunas familias que estaban ubicados en la margen del río Sauce Grande, porque claro, necesitaban agua. Y después, es decir, ahí ya prácticamente en este sector el desierto ya estaba conquistado. Hubo otra campaña del desierto, que no fue esta donde se hizo el fortín, sino la de Alsina y Roca, que está más al oeste. Es decir, pasa paralela a la ruta 33. Entonces nos llevamos 60 kilómetros de distancia. Bueno, se instala con su familia y con el tiempo su hijo Santiago le sugiere
la formación de un pueblo. Se hacen los planos, se envían a la provincia y demás, y nace después una fecha de fundación, que es el 29 de agosto de 1900, pero una fecha que puso la asesoría histórica de la provincia en base a los documentos escritos que nosotros le mandamos, aunque antes de eso había gente en la población. Pero los planos y todo son de esa fecha, 29 de agosto de 1900. 29 porque es la fecha intermedia de grandes remates que se hicieron acá en el año 1904, y 1900 lo puso la asesoría histórica de la provincia porque había papeles de esa fecha. Y después se lo fue dotando de servicios. Vino gente que compró terrenos y había prácticamente de todo, porque no nos olvidemos que esta población primero se llamó Sierra de la Ventana. En el año 3, cuando se hizo, era Estación Sierra de la Ventana, hasta el año 1912, en que por una queja ante correos y telégrafos, porque la correspondencia que iba al Club Hotel de la Ventana bajaba equivocadamente acá, tenía que ir a la Estación Sauce Grande, que es lo que soy, Sierra de la Ventana, y de allí al Club Hotel le cambian el nombre a la estación, pero no al pueblo, porque los pueblos tomaban en esa época la nomenclatura de la estación. Entonces, recién aquí aparecen en el registro civil, en el año 1915, en los libros de nacimientos, de defunciones, de matrimonio, en el pueblo de Saldungaray, porque antes decía en Sierra de la Ventana. Es decir, le cambiaron el nombre al pueblo legalmente recién en el año 15, porque Saldungaray no quería que el pueblo se llamara como él. Bueno, murió en el año 12, así que después le pusieron el nombre. El fortín se hizo para una tropa de 100 hombres. En un principio albergó a 50. Se hicieron 8 ranchos con paja vizcachera, bosta de caballo, barro. Los mismos soldados lo mantenían y fue hecho prácticamente noviembre de 1862. Al principio de 1863 se produce una sublevación, porque a los soldados le debían el sueldo atrasado de 6 meses. La historia se repite, porque les daban muy poco de comer y porque había un teniente que tenía para con ellos excesivo rigor disciplinario. Entonces, una madrugada se rebelan, matan al comandante, matan al teniente y roban todo lo que encuentran y se van. Hasta las chinas se roban, porque había mujeres en el fortín. Entonces, claro, el fortín queda desactivado. Pero habitantes de Bahía Blanca piden años después que se reactive el fortín, porque a ellos los protege. Y el fortín se reactivó y se mantuvo activo más o menos hasta el año 1877-78. Se ocupaban los soldados de hacer recorridas hacia un lado, hacia el otro. Estaban en un lugar desde donde se veía todo, porque ustedes calculen que ningún árbol, sierra, río, sobre una barranca muy alta que les servía de límite entonces, norte prácticamente. Y bueno, no temían los ataques. Además, acá no hubo malones, nada raro. Es decir, el soldado tenía como si fuera el poder de policía. Le robaban a uno del campo caballos, ayudaba a juntarlo. Le robaban hacienda,
le venían a avisar y ayudaba. Y así ayudó a algunos muy famosos, uno se llamaba Facón Grande, el otro Facón Chico, vivían cerca de acá. Y cuando les robaban la hacienda, algunos indígenas que todavía merodeaban por la región, entonces los soldados le ayudaban a juntar la hacienda. Por eso la entrada del Saldungaray, de un lado tiene el indígena mirando hacia el oeste, es decir, el ocaso, el indígena se fue. Después llegó el fortinero, vinieron acá, las tropas vinieron de Tres Arroyos, que sentó las bases del actual pueblo. Ahí eso tiene 2 brazos que tienen en alto la patria, una reja de arado que simboliza el trabajo, y tienen arriba en lo alto las 2 manos la bandera. El otro día alguien decía, eso era una grieta. No, no es ninguna grieta. Es decir, el soldado no vino a matar al indígena. Es decir, los dos, uno porque se quiso ir y el otro mantuvo el lugar. Es decir, por los dos estamos aquí. Prácticamente al asentarse la gente, lo que necesitaba era una escuela. O sea que lo más antiguo acá es la escuela primaria común, la escuela oficial. También la iglesia, porque el fundador hizo una promesa. Dijo que si su señora, que estaba enferma, mejoraba o se sanaba, él traería una imagen de la Virgen al lugar. Su señora mejoró y él, en su próximo viaje a Europa, trajo una imagen de la Virgen, que es la que ustedes pueden ver en la iglesia, donde Nuestra Señora se encuentra en una posición muy rara, es decir, la Virgen está acostada. Es la Virgen en el instante antes de subir hacia el cielo. Es una muy bonita imagen y está acá hace más de 100 años. Don Francisco Salamone. Salamone hizo acá obras en la década del 30 y Saldungaray está entre los lugares que más obras de la provincia tienen de él. Saldungaray, Coronel Pringles, Azul. ¿Dónde hizo obras Salamone? En los lugares donde había fortines. Esa era porque el gobernador Fresco, era una época difícil del gobierno, se las encargó a Salamone, que interpretó lo que el gobernador quería. El gobernador quería mostrar un estado fuerte, un estado protector, que tuviera ciertas bases. Por ejemplo, tributo y orden. Tributo, las municipalidades, las delegaciones. Orden, lugar de reencuentro, la plaza. Trabajo. Acá el trabajo está marcado. Mercado municipal, matadero. Estoy nombrando estas obras porque en otros lugares hizo lo mismo, es decir, ese tipo. Y descanso eterno, o sea, el cementerio. Porque consideraba que esos lugares
donde habían estado asentados los fortines, iban a ser pequeñas ciudades modelo, que tuvieran las cosas que las personas necesitan, porque decía que, claro, un cementerio marca el arraigo, en el sentido de que alguien se muere, está acá, bueno, su familia se queda, a lo mejor en esos tiempos lo hacía. Esa era la premisa del gobernador, que entendió muy bien Salamone, un genio, un espíritu de organización terrible, porque hizo más de 60 obras en 4 años. Si uno se pone a pensar, una vez por mes sacaba 1 hora y media, y sin elementos tecnológicos, sin nada. Salamone le enseñó a 5.000 personas a trabajar el hormigón, a prepararlo, porque en el país no se usaba. Es decir, una capacidad increíble. Por supuesto, un hombre tremendamente enérgico, dice que casi no dormía, es lógico, no delegaba. Si ustedes ven, por ejemplo, la cabeza del Cristo, la ven desde un costado, tiene una expresión de angustia. La ven de frente, tiene otra expresión. Y la ven de otro costado, del lado de donde está el puente, por ahí, es la expresión viva de la muerte. Es decir, angustia, dolor y muerte. Hasta está eso plasmado. La rueda, se ha dicho de todo, porque la rueda es la vida. Las mayóricas azules representan el cielo, porque en los planos originales tenía estrellitas que después no las pusieron, o sea, indudablemente el cielo. El paso de la vida a la muerte, eso es muy propio. Acá, cuando se hizo el cementerio, 1 año, ¿no? Empezó en el 37, terminó en el 38. La gente, cuando llegó la cabeza del Cristo, pensaba que le habían robado el cuerpo, porque decían, acá falta una parte. Es decir, el arte así no se veía. Recién con el transcurso del tiempo la gente se fue dando cuenta y se fue instruyendo sobre las obras. Hizo muchas obras en la provincia. Se dice que murió después del 8º infarto, una cosa así. Murió a los 62 años y no dejó documentos. Es decir, la gente... Salamone entró a la fama cuando llegaron unos norteamericanos a ver sus obras y se fueron encontrando con obras, con planos, sacaron fotos, las expusieron en Buenos Aires y todo. A Salamone no lo conocía nadie. Se le daba en todos los lugares muy poca importancia a su obra. Es decir, pero su obra marcaba identidad. Por ejemplo, a usted le dicen cementerio y le dicen Sandungaray, porque marca su identidad. Y hay cosas dentro de la plaza, por ejemplo, que después se tergiversaron porque a lo mejor la gente no entendió lo que era. Usted ve el mástil, lo mira de costado y va un camino así, que después lo hicieron. Hay 4 o 5 bancos. Estaba pensado para que la gente se reuniera, porque en esos tiempos la gente se juntaba en las plazas, ¿no? Y también iba a la estación de ferrocarril cuando llegaban los trenes. Entonces, ese era el entretenimiento, no había televisión, no había nada. Entonces se juntaban ahí, esa era la idea. Van a ver que las farolas están todas en el centro, acá, porque era eso, que vaya la gente a la noche y se encuentre en la plaza. No había otros entretenimientos. Es decir, la idea de Salamone era brillante. Y todas las obras de Salamone, en las delegaciones, las intendencias y eso, tienen reloj, porque es la obra. Antes la daba el ferrocarril, porque en el ferrocarril había un reloj grande, pero desde que se hicieron las obras de Salamone, la hora la daba el Estado. Lo que Fresco dispone, lo construye Salamone.
Las bases ya están sentadas y el espíritu de sus habitantes va forjando su tradición familiar. Las luces de la plaza alumbran los planes para hacerle trampa a las horas, que cada vez son más largas, y entre reuniones y bailes el pueblo comienza a andar. Mucho baile popular, mucha reunión en familia, porque es un pueblo familiero. Y si la gente se conoce toda, o se conocía, pasa uno, chao, buen día, todo el mundo se conoce, porque es un pueblo pequeño, romerías españolas, romerías italianas, cuando era la fiesta patria venía una banda y tocaba por todos lados. Y se han mantenido algunas costumbres, por ejemplo, el día del aniversario del pueblo. Y hay cosas que todavía se hacen como se hacían antes, por ejemplo. Y antes había, por ejemplo, orquesta acá en el pueblo. La orquesta Los Porteñitos, había un señor que tocaba la bandurria, otro que tocaba el bandoneón, era el padre, el hijo, otro que tocaba la batería, también eran de la familia. Y esa orquesta amenizaba los encuentros. Por ejemplo, acá, a unos kilómetros de acá, había una isla, bueno, la isla existe todavía, que se llama Isla Castec. Y en todos los meses de febrero, un domingo de febrero, hacían un picnic. Entonces, le daban carne a todos, ¿no? Los filas de cordero, que era chiquita, me acuerdo, y la gente iba a pasar el día, y había orquesta, y había todo. El picnic del Club Porteño después se dejó de hacer. Hoy día la isla tiene tan poquitos árboles, no tiene casi. Pero era tradicional, tal es así. Venía el tren de Bahía Blanca, paraba en las vías ahí enfrente y bajaba la gente de Bahía Blanca para ir al picnic. Muchos se hicieron de novio en el picnic y formaron su familia. Esas eran las tradiciones del pueblo, ¿no? También hubo cine, porque la gente no tenía dónde ir, entonces iba al cine. Pero el cine no era con butacas. En un lado sí, pero en el otro era con mesitas y sillas. O sea que vos podías tomar algo cuando se desarrollaba la película. Los tiempos han cambiado. En este lugar yo no nací, es como quien dice mi lugar en el mundo, ¿no? Mis padres eran de Junín, provincia de Buenos Aires. Y ese quiso hacer las obras de Salamone. Necesitaba un farmacéutico para poner en el pueblo porque el que estaba se había muerto. Entonces lo convenció a mi papá para venir acá. Y a los pocos meses nací yo. Es decir, yo hice la escuela primaria acá, el secundario en Bahía Blanca, porque acá no había. Y después mi papá murió en un accidente y me tuve que quedar acá, ayudar a mi mamá con la farmacia, y empecé a trabajar en el Instituto Fortín Pavón, donde trabajé 35 años, nada más. Así que me hice acá. Y tuve oportunidades de irme a otro lugar, pero no. Yo acá no tengo familia, pero tengo un montón de amigos. Y este es mi lugar. Por ejemplo, uno ve pasar a alguien y puede decir, camina como su abuelo. Y uno eso en otro lado no lo puede hacer. Y la gente lo conoce. Y uno conoce a la gente. En otros lugares la vida es más fría. Acá no. Es decir, es mi lugar. Saldungaray es un pueblo del sur de la provincia de Buenos Aires,
donde merece vivirse, donde uno merece vivir. El camino, siempre gentil, nos avisa que el pueblo va quedando atrás. Saldungaray se vuelve a esconder entre las sierras, como si quisiera jugar, como esperando sorprender a nuevos y desprevenidos visitantes que por primera vez se rindan ante su belleza.